si es de aquellos docentes que a través de las preguntas formuladas exigen que sus estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento superior, análisis, síntesis, deducción, inferencia, relación análisis de relaciones. Aquí en el instrumento eso se ve. Cuando a veces nos invitaban a dar talleres en algún colegio, se solía encontrar en las aulas lo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo calificar, que son las pruebas, los trabajos botados. Para quienes nos gusta indagar, eso es, como decía un amigo, oro en polvo, porque nos permite hacer un análisis y establecer qué tipo de aprendizaje están recibiendo, más bien cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y qué tipo de enseñanza se está realizando en las instituciones, y los resultados no son muy buenos. De una manera medio similar el pensamiento de Quetelet, dime tú cómo evalúas y yo te diré a quién formas. He sabido que muchas veces los estudiantes simulan que aprenden y muchos docentes simulamos que enseñamos. Yo les quiero plantear un par de ejercicios como introducción que vean una manera diferente de evaluar, ¿sí? ¿Se lo puede hacer a través de la plataforma? Y la respuesta es sí. Claro que se lo puede hacer. El problema es que formular un ítem de esta manera es mucho más complejo, requiere de más tiempo que tomar la guía de aprendizaje, seleccionar de ahí y hacerles preguntas de verdadero o falso, de selección múltiple, pero que solamente lo que exigen es recuperar lo que almacenaron en la memoria. El ítem lo llamo yo errores lógicos. No está dentro de las pruebas de base estructurada como errores lógicos, no encuentra, pero sí puede encontrarle como una pregunta de respuesta corta. Tengo entendido que dentro de la audiencia se encuentran colegas de el área de estudios sociales. Este ejemplo está dirigido para aquellos compañeros. Descubre el error en el relato siguiente. Indagación en la web. El profesor de historia solicitó a sus estudiantes que investiguen sobre la Edad Media. Al revisar los trabajos encontró que Juan Enrique había escrito: la Edad Media se caracteriza por ser la más larga dentro de la historia y parte de los sucesos que en ella ocurrieron se han perdido. Va desde la invención de la escritura, aproximadamente entre el 4000 y 3000 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Se caracteriza por la fragmentación del poder político en Europa, el desarrollo de la cultura asociado a valores religiosos y a una férrea división de clases sociales. Si usted requiere, tómele una fotito del caso presentado para que pueda responder la pregunta. Descubra el error en el relato siguiente. El error es: justifique su respuesta. ¿Habrá posibilidad de que el estudiante solamente haga uso de su memoria para poder resolver este ítem? Y usted tiene la palabra. Usted tiene la palabra. ¿Habrá posibilidad? ¿O qué requiere? ¿Tengo a alguien que quiera responder?
Primero, Pablito, Perfecto. por sus conocimientos, siempre son bienvenidos. Primero, el estudiante requiere de un análisis de la lectura, comprender lo que está leyendo. Después, pues, contrastar con aquellos conocimientos que él tiene para poder encontrar el error y dar la justificación de la respuesta. ¿Ya? Tengo a alguien de sociales que me pueda ayudar. No importa que se equivoque. Si desea, regreso al texto. Disculpe, bueno, yo no soy de estudios sociales, pero encontré el problema, ¿no? Por favor. Los años no coinciden. Es que está nombrando a la Edad Media, lo que es la Edad Antigua. Las descripciones coinciden con la antigua y el nombre no es el correcto, ¿no? Perfecto. Voy a presentarles, yo no soy profesor de sociales, así que lo que indagué, ¿no? Indagué lo siguiente. El error es los datos de inicio y finalización de la Edad Media son incorrectos. Y coincide con lo que decía el compañero. Justifique su respuesta. La Edad Media comenzó en el año 476 con la desintegración y caída del Imperio Romano en Occidente y finaliza con la caída del Imperio Bizantino Romano a manos de los turcos otomanos, uno de los más poderosos imperios de la historia en el siglo XV, 1453. Pero fíjese el desarrollo de habilidades de pensamiento superior que el estudiante debe tener. De lo contrario es imposible. Esto puede formar parte de la prueba de base estructurada y la respuesta es sí. El problema es que formular los casos llevan un poco más de tiempo, pero los resultados son extraordinarios. Este otro ejercicio está planteado para profes de lengua. Y aquí Pablito, dime. nosotros en la Facultad de Filosofía trabajamos a través de los modos de producción. ¿Ya? Y la Edad Media es con el feudalismo, sistema económico-social o formación económica social. ¿Verdad que tú lo ubicas en ese aspecto por cuanto así están los libros? Entonces, la Edad Media para nosotros es la formación económica social o modo de producción es en el feudalismo. Ok. Lo que pasa es que ese caso fue presentado en función de cómo se trabajó el contenido de la edad, ¿no? No se trabajó desde los medios de producción, sino en función de las épocas. Es que esa es la periodización de la historia. Entonces, la periodización de la historia, de acuerdo a algunos historiadores, le ponen edad antigua, media, moderna y contemporánea. En la Facultad de Filosofía trabajamos a través de los modos de producción, como la primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo. Ya, ese es un aporte interesante, ¿no? Cómo desde la visión de la facultad se trata. Perfecto. Ahora, en lengua. El ítem es similar. Lo que va a cambiar es el caso, de acuerdo con el contenido. Concurso literario. En el concurso de sonetos de mi plantel fue premiado uno de 13 versos dedicado al sol. El periodo rítmico era diferente en cada una de las 12 sílabas de cada decasílabo. El error es, justifique su respuesta. Profes de lengua. A ver, aquí, sí, buenas tardes. A ver, hablan de un soneto, ¿no es cierto? El Correcto. soneto está conformado por 14 versos. Y El ahí primer dice 13 versos. Perfecto. Entonces, ahí está el error, ¿no? Hay un Dice, error. en el concurso de sonetos, mi plantel fue premiado uno de los 13 versos dedicado al sol. Entonces, lo que yo pienso es que hace falta un verso para que se construya el soneto, que es de 14 versos. Perfecto, pero hay otro error.
Profe, El, en la que el dice 12 sílabos, 12 sílabas, en Vamos a darle decasílabos, la 12 posibilidad sílabos, perdón, perdón, que Yoli, sería un estudiante 11 que sílabas. la palabra, 11 sílabas es el endecasílabo y ahí está puesto 12 sílabas. Entonces, perfecto, también hay dos errores ahí. perfecto. Los sonetos se hacen con endecasílabos o versos de 11 sílabas. Perfecto. Tienen toda la razón y la explicación es esta a través de un soneto escrito por Lope de Vega. Un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que soneto, burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho. Pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y el soneto está hecho. Y por eso es que a los versos de 11 sílabas se les denomina también versos de soneto, ¿no? Los docentes que asumimos que los estudiantes están aprendiendo, lo que tratamos de enseñarles, mis queridos colegas, nos enfrentamos con evidencias desalentadoras al evaluar los exámenes, los proyectos, porque resulta que con esta nueva modalidad en línea, en los exámenes los estudiantes son unos tigres, ¿sí? Pero cuando se les presenta trabajos académicos independientes, ya parecen gatos. ¿Por qué será? Actividades individuales en clase, actividades grupales en clase, lecciones, etcétera. Esta es la desalentadora realidad. Cuando hacíamos las evaluaciones de lápiz y papel, nos íbamos cargados de instrumentos de evaluación a calificar y los resultados eran bastante desalentadores. En la realidad de antes, posiblemente la segunda parte de la imagen, ¿no? Todos al enterarse que habrá un examen, pero muy distendidos durante las horas de clase. Con la virtualidad esto se complicó peor. Los profesores que tenemos clases a las 7, si nos permitieran solicitar que encendieran las cámaras, veríamos a nuestros estudiantes en pijama y todavía en su cama. Pero, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? Dos preguntas. ¿La evaluación es arma o es herramienta? Y una segunda pregunta, ¿evaluar es igual a examen? ¿Qué dice Daniela Vasco? La evaluación desde su perspectiva, ¿arma o herramienta? La evaluación, desde mi perspectiva, es... A ver, desde mi perspectiva, evaluar no es lo mismo que... No. ¿Es arma o herramienta? es una herramienta para Herramienta poder identificar si los estudiantes están alcanzando o no el objetivo del aprendizaje. Eso es interesante. Verán lo que acabo de decir, ¿no? Para ver si han alcanzado los objetivos de aprendizaje y han desarrollado la destreza. Por lo tanto, la segunda pregunta es, ¿evaluar es igual a examen? Por favor, Anabel Tobar. Sí, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Evaluar es igual a examen? O sea, no, porque se puede evaluar no solo con un examen, también con diferentes metodologías. Hay diferentes instrumentos, perfecto.
Sin embargo, de lo que acaban de responder, para la mayoría de las y los docentes, evaluar es hacer pruebas, evaluar es aplicar exámenes, evaluar es revisar los resultados de esas pruebas y de esos exámenes y adjudicar calificaciones que permitan la promoción o no del estudiante. Frente a lo que acabamos de manifestar, todo lo que hemos dicho no significa evaluar, porque si solamente hacemos pruebas, aplicamos exámenes, revisamos resultados y adjudicamos calificaciones, lo que hemos hecho es una parte de la evaluación. Y esa parte se llama medición. Hemos medido el aprovechamiento escolar, pero la evaluación va mucho más allá de. La evaluación es un proceso que permite obtener información a partir de la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos. ¿Para qué? Para emitir juicios de valor que nos lleven a la toma de decisiones. En tal sentido, la evaluación debe ser un proceso y la evaluación jamás debe ser un suceso. La evaluación será siempre un medio, pero nunca será un fin. Esta es una definición más completa, ¿no? La evaluación es un proceso que permite obtener información a partir de la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos con el propósito de emitir juicios de valor, y estos juicios de valor nos van a llevar a tomar decisiones, y estas decisiones son de dos tipos. Pueden ser decisiones de tipo social y de tipo pedagógico. Las decisiones de tipo social nos llevan a clasificar, a seleccionar, a orientar y a otorgarle una calificación. En cambio, las decisiones de tipo pedagógico están pensadas en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto se evidencia a través de la evaluación formativa. Para implementar sistemas de retroalimentación que deben ser constantes, que deben ser permanentes, como permanentes la evaluación. Permiten optimizar la metodología y mejorar los resultados de aprendizaje, es decir, los logros que evidencian los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esto lo dice el artículo 184 de la LOEI, pero esto no solamente debería estar en la LOEI, debería estar en el estatuto. ¿Los docentes realmente evaluamos? Es la pregunta frente a lo que hemos estado manifestando como antecedentes. ¿Los docentes realmente evaluamos? Y la respuesta es no, amigos, como habíamos visto. Los docentes medimos. ¿Por qué no evaluamos? Porque hay tres procesos complementarios. El uno que sí hacemos, que es la medición. El segundo que no todos hacemos, la evaluación. Y el tercero, que muy pocos lo hacemos, la evaluación. ¿En qué consiste la medición? En cuantificar de manera objetiva el nivel de aprendizaje alcanzado a través de lo manifestado en el trabajo escolar. Se utiliza en términos de rendimiento escolar y se obtiene a través de la aplicación de instrumentos adecuados para darle un puntaje a una respuesta correcta. ¿Hacemos eso todos los docentes? Y la respuesta es, sin lugar a dudas, sí. Pero la evaluación es una medición que va acompañada de una juiciosa valoración de lo que ha aprendido un estudiante y que nos permite tomar los dos tipos de decisiones. Por lo tanto, la evaluación es más amplia que la medición. Y en la evaluación es un procedimiento muy útil para conocer el contenido y la calidad de lo que los estudiantes están aprendiendo,
es además indispensable para hacer los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza. Por ejemplo, hay una estrategia de evaluación que se llama respuesta escrita inmediata. Usted le formula ciertas preguntas, es un cuestionario anónimo, se lleva y tabula los resultados. Eso le va a llevar a tomar decisiones y una de esas decisiones será no poder avanzar la siguiente clase con un tema nuevo sin antes haber hecho una retroalimentación para solventar los problemas en el manejo de ciertos conceptos que se encontraron a través de preguntas que usted planteó. Estos procesos complementarios de medición, la evaluación en las redes se encuentra como assessment, es igual a evaluación. La medición, la evaluación y la evaluación son procesos complementarios, ojo, que ayudan al docente a visualizar de manera cuantitativa, cualitativa e integrada todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para verificar, y esto es lo ideal, esto es lo realmente importante, para verificar el nivel de efectividad con que se han logrado los objetivos, como lo dijo la señorita estudiante. Esta medición más la evaluación es igual a evaluación y tenemos los tres procesos complementarios. La evaluación debe procurar responder estas preguntas. ¿Cómo vamos? Y también otra, ¿cómo podríamos ir mejor? Estas respuestas deben ser dadas mediante un diálogo entre el docente y el estudiante e implica vincular la enseñanza y la evaluación, porque como decíamos en un principio, usted puede hacer modificaciones con estrategias metodológicas activas, con rutinas de pensamiento, pero si termina echándole a perder todo ese esfuerzo realizado en la evaluación, todo lo que ganó en la enseñanza, lo perdió en el aprendizaje, lo perdió. En consecuencia, si usted como docente si tienes como instrumento un martillo y tiene usted la tendencia a tratar todo como un clavo, los resultados en evaluación van a ser bien diferentes. Dese cuenta que en nuestras aulas encontramos estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje, distintos estilos de aprendizaje y distinto nivel de conocimientos. Con la pandemia, los chicos que les van a llegar a ustedes han aprendido muy poquito, y resulta que en las evaluaciones los docentes somos similares al del cómic. El profesor que les dice para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba. ¿Cuál es la prueba? Subirse al árbol. Eso es pan comido para el chimpancé. Pero este estudiante, ¿cómo va a resolver esa evaluación? ¿No será de mayor esfuerzo para esta besita que está acá? Pero la foca para la reflexión, mis amigos. Este es un documento del Ministerio de Educación, ¿no? No me voy a detener, solamente voy a establecer esto. La evaluación debe ser integral, debe ser dinámica, debe ser flexible y debe ser contextualizada. ¿Qué tipos de pruebas existen? Hay pruebas de base no estructurada, preguntas abiertas que tienen una dificultad. El número de estudiantes que nosotros tenemos por aula, si nosotros planteamos pruebas de base no estructurada, preguntas abiertas, eso nos va a tomar mucho tiempo para realizar la evaluación. Por eso es que las descartamos. Las pruebas de base semiestructurada que tienen preguntas abiertas o de respuesta breve, de pronto que las podemos usar.
pero lo que más empleamos son estas. Las preguntas de base estructurada, perdón, las pruebas de base estructurada que tienen preguntas cerradas. Pero el éxito de esas preguntas está en cómo usted formula la pregunta. De lo contrario, prácticamente las respuestas están dadas, ¿no? ¿Qué tipo de ítems podemos encontrar? Esto lo vamos a ver en otra diapositiva inmediatamente. Una de las dificultades que al menos en la realidad más cercana, los docentes dicen es que el reglamento a la LOI exige que las pruebas sean de base estructurada, falso. El artículo 211 dice que es una prueba de base estructurada. El artículo 212 establece que estas pruebas de base estructurada solamente deberían ser utilizadas en el examen supletorio. Eso es obligatorio. Obligatoriamente no hay otra manera. Y el artículo 213 en el examen remedial. Ahí es obligatorio. Pero usted, en el proceso, puede utilizar preguntas abiertas sin ningún problema. La dificultad sí está en los tiempos. Ahí sí tiene toda la razón. ¿Qué se entiende por una prueba de base estructurada? Aquella que ofrece respuestas alternadas, como por ejemplo de verdadero o falso, de identificación, de ubicación de conocimientos, de jerarquización, de relación o correspondencia, de análisis de relaciones, de completación, de respuesta breve, de analogías, de opción múltiple y multi-ítem de base estructurada. Sin embargo, mis amigos, yo pregunto, ¿usted en su asignatura de matemáticas, de física, de química, de biología, ha utilizado analogías, no analogías de las pruebas de comprensión, de razonamiento verbal, sino como analogía, como ítem? Y la pregunta va dirigida hacia los docentes y hacia los que van a ser docentes ya prontito en nivelación. Y la respuesta es no. Y esto está planteado desde hace mucho tiempo. Y otra pregunta, ¿usted ha planteado ítems que se llama de análisis de relaciones? Si hay alguien que lo ha hecho, sería sensacional que me diga sí. ¿Y cómo lo hago? Esa era la idea de traerles y presentarles acá, ¿no? Estos ítems, ojo aquí, estos ítems de base estructurada piden al examinado seleccionar o identificar la respuesta correcta. También puede dar una respuesta breve y eso en el aula virtual sí es posible. Y con los técnicos José Luis y Stalin Casares lo van a lograr. Se llama de respuesta corta. Este tipo de reactivos se emplean para medir conocimientos, pero en diferentes niveles de pensamiento. El más elemental es memorizar. Y ahí no fallamos. Somos súper expertos para eso. En el recordar también. En el reconocer ya vamos disminuyendo. En el comprender disminuye el porcentaje. El relacionar, el sintetizar, el analizar, el evaluar. Todas estas habilidades de pensamiento permiten las pruebas de base estructurada. ¿De qué depende? Como plantea usted el ítem. De eso depende. Vamos a ver. Los ítems de este tipo son los que ofrecen respuestas de doble alternativa. Estas de doble alternativa así se llaman técnicamente. Nosotros les llamamos de verdadero o falso. La plataforma también les llama de verdadero o falso. Pero ¿por qué se llama de doble alternativa? Porque usted puede responder sí o no. No siempre
verdadero o falso, identificación o ubicación de conocimientos, jerarquización, todas estas nos permite hacer la plataforma, clasificación, relación o correspondencia, análisis de relaciones, complementación o respuesta breve, analogías, opción múltiple también nos permite hacer, multi-ítem de base común, ejecución o evaluación del aprendizaje práctico. No vamos a alcanzar por el tiempo a verlas a detalle cada una, pero sí las elementales que me pidió el compañero José Luis. Ahora, las pruebas de base estructural están constituidas por una serie de reactivos, como acabamos de ver, que solo admiten una respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa para todos los evaluados. Hay ciertas formas de ciertos ítems en la plataforma que nos permite decir, ok, si el estudiante respondió de esta manera, le vamos a poner el 100%. Si contestó no tan bien, vamos a ponerle el 70%, el 60%, ya decidir el docente si hay la posibilidad. Cada pregunta o ítem tiene un puntaje determinado y no puede ser valorado de manera subjetiva. Esa es la ventaja de este tipo de pruebas. Es decir, la persona que califica no lo debe hacer desde su punto de vista u opinión respecto a la respuesta, porque hay una sola. Pero, ¿qué es un reactivo o ítem? Préstele atención. Es una instrucción o pregunta que requiere de una respuesta por parte del examinado, propone acciones o suscita reacciones, las cuales se traducen en respuestas de cuyo grado de acierto es posible hacer un análisis. Pero un análisis sobre los alcances de aprendizaje. Ojo, corresponde en contenido al tema de aprendizaje que usted está explorando para ver los logros alcanzados. Corresponde en tipo y procedimiento de solución al contenido de aprendizaje respectivo. Debe ser el ítem claro, preciso, delimitado y no se debe prestar a ambigüedades. Préstele mucha atención a aquello. No se debe prestar a ambigüedades y debe estar exentos de ciertas ayuditas, ¿no? De ciertas pautas que le permita al alumno, sin mayor esfuerzo, encontrar la respuesta. Es decir, no deben haber claves o pistas que por eliminación el estudiante pueda dar con la respuesta correcta. Y finalmente, está exento, mis amigos, de trampas o de pretensiones capciosas. Fíjese esta pregunta. ¿Me ayuda, por favor? Veamos aquí. Dice Epu Mora Yanel. No sé qué sea Epu. Sí, profe. Lea la pregunta. Efeméride celebrada en el mes de la madre, en la que conmemoramos la batalla de Pichincha. ¿Cuál es la respuesta? Espérame, profe. Vuelvo a leer la pregunta. A ver, efeméride celebrada en el mes de la madre, en la que conmemoramos la batalla de Pichincha el 24 de mayo. ¿Cuál era la pista? La pista, en este caso, el mes de la madre. El mes de la madre. La batalla de Pichincha. ¿Está bien o está mal planteado? Ese ítem. ¿Está bien formulado? A ver. ¿Está bien formulado? Y la respuesta es no, porque recuerden que en las recomendaciones dijimos que no debe haber pistas que orienten a por eliminación a dar con la respuesta correcta.
¿Cómo corregimos esto? Observe. Aquí está sugerida la respuesta correcta. Efeméride significa acontecimiento notable, incorrectamente formulado. Fíjese aquí, otro ítem. Un animal que come la carne de otro animal es, esta sería una de respuesta corta, ¿no? Es un ítem de respuesta corta. La base del ítem deberá redactarse de tal forma que esa respuesta sea la que el docente pretende y no otra. Porque yo le pregunto, por ejemplo, a Diana Revelo y le digo, Diana Revelo, un animal que come la carne de otro animal es... Y me dice Diana Revelo, profe, un animal que come la carne de otro animal es un asqueroso, es un salvaje. ¿Qué le pone usted como docente? ¿0 o 1? ¿Qué le pone? No, si... ¿Le pongo bien? ¿no? Si usted me pone 0, yo pido recalificación y me van a aceptar porque el ítem está mal formulado. Te vas al distrito. No al distrito, al director de la carrera. Y o me voy al coordinador de nivelación y le digo, mire, profe, está mal formulada la pregunta. Pero si me dice, el animal que come carne de otro animal se clasifica como... ¿Cómo se clasifica? Carnívoro. Carnívoro. Y ahí no puede darme otra respuesta que no sea esa, porque el ítem, el reactivo, fue correctamente formulado. Esto es lo que debemos nosotros tener, colegas, al momento de formular los enunciados de las preguntas. Veamos otro ejemplo. El primero es deficiente, el segundo es mejorado. Observe. Deficiente, a ver, aplasté la que no era. Esta de aquí. El pico más alto de América se halla ubicado en... La base del ítem deberá redactarse de tal forma que la respuesta sea la que el docente quiere obtener y no otra. El pico más alto de América se halla en... Y me dice, en el hemisferio sur, profe. ¿Qué le pongo? En el Ecuador, diga. En el Ecuador. Pero si le planteo el ítem de esta manera, Eso. ¿en cuál país de Sudamérica se halla ubicado el pico más alto de la cordillera de los Andes? Y no es en el Ecuador. Y este tipo de preguntas en la plataforma tiene ciertas dificultades, que usted debe darle opciones a que se den por válidas mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. O que la ortografía no perjudique, porque si usted le dice que debe ser Argentina y le escribió con minúscula y usted le puso solamente como única opción, es 0, a pesar de que era correcto. Y esa es la Aconcagua. Deficiente, mejorado. Pero hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando. Y está Porque para... es de Chimborazo, de acuerdo a la línea equinoccial. Gustavo Adolfo Bécquer alcanzó su mejor éxito en la literatura, profe. ¿Cómo le pongo 0? ¿Cómo le pongo 0? Tengo que ponerle 1. Pero no habría posibilidad que me responda la literatura si yo mejoro la formulación del ítem. El género literario en el que Gustavo Adolfo Bécquer alcanzó su mayor éxito fue género. Lo lírico. El género lírico. La poesía. Perfecto.
Deficiente, mejorado. Colón, dice, Colón, América en 1492. Respuesta corta. Navegó Asia, descubrió vino. Y cualquiera de ellas pudo haber contestado. Pero le mejoro la pregunta y digo, América fue descubierta en 1492 por Colón. Ítem deficiente, ítem mejorado. Al principio es complejo, compañeros, pero luego vamos adquiriendo entrenamiento. Todos estos tipos de ítems puede usted plantear. Vamos a empezar con los reactivos de doble alternativa. Estos reactivos de doble alternativa consisten en una serie de proposiciones y exigen del estudiante que exprese su juicio acerca de cada uno mediante, por eso se llama doble alternativa. Falso, verdadero, sí, no, nunca, siempre, cierto, falso, muchas, pocas, correcto, incorrecto, acuerdo, desacuerdo, hecho, opinión, ocurrió, no ocurrió, igual, opuesto. Todas esas opciones puede poner siempre y cuando sea una prueba de papel y lápiz. En la plataforma solamente es verdadero o falso. No hay cómo. Perdón. ¿Alguien dijo algo? El reactivo debe expresarse en forma simple, pero debe reunir ciertas características. Debe ser clara, concisa, para evitar la confusión del estudiante. Asimismo, se recomienda evaluar el conocimiento, pero el conocimiento que es realmente significativo. Se debe evitar establecer cierto orden, porque los alumnos nos analizan y dicen, siempre el profe coloca verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. O suele poner, dice, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, alternadito. Si nos analizan de esa manera, revisando los instrumentos, ya ni siquiera leen las preguntas, colocan la clave. Se debe escribir los enunciados, ojo, en forma positiva. Evite los enunciados negativos, para aumentar el nivel de dificultad. Usted puede solicitar, el problema es que esto no se lo puede hacer en la plataforma, que justifique su respuesta, que justifique la selección para garantizar de cierta manera que no haya sido por iluminación divina. Diosito ayuda a los inocentes. Corrijan el ejercicio o que sustituyan por el evento verdadero. Marquen o subrayen la expresión o la palabra que indica la veracidad o la falsedad. Reescriban los ítems falsos y lo transformen en verdaderos. Coloquen las premisas en orden cronológico, etc. Asegúrese de que una pregunta sobre algo importante es significativo y no sobre cosas triviales. Para darle mayor grado de procesamiento cognitivo se ayuda a pedir la fundamentación de la premisa, pero esto en la plataforma no hay cómo. Dice, el agua es el componente inorgánico más abundante de la materia viva. ¿Verdadera o falso? Fundamente su respuesta. Habría que plantearle no como verdadero o falso, sino como una de respuesta breve, ¿no? ¿Verdadero o falso? Ahora, técnicamente, este tipo de ítems tienen una fórmula. Y la fórmula es, el puntaje es igual al número de aciertos menos el número de errores. Si nosotros aplicaríamos esta fórmula, los estudiantes nos quedarían debiendo. Ventajosamente no se lo hace. Y aquí tienen ejemplos. Hemos tratado de ir buscando ejemplos de... Yo soy profesor de lengua
Y hemos tratado con la ayuda de los amigos de ir formulando preguntas para que sirvan de ejercicio para ustedes, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer la pregunta 1? Dice, escriba la B de verdadero, la F de falso en el casillero de la derecha de las siguientes afirmaciones según corresponda. Nota, el puntaje será el número de aciertos menos el número de errores porque esa es la recomendación técnica. Pregunta 1. ¿Alguien de matemática? Nadie. ¿No hay profes de matemática? Resuelvan la que sepan. Sean dos conjuntos disjuntos A y B, su intersección es el conjunto vacío, ¿verdadero o falso? Si el conjunto A es su conjunto del B, entonces A, ¿cómo se llama ese signo? Unión. Es unión de B. Es igual a B. ¿Cuál quieren responder? Como no quieren, esas serían las respuestas correctas. Indique si el siguiente enunciado es verdadero o falso. La acción de la tragedia Hamlet de Shakespeare se desarrolla en el castillo de Elsinor en español, en Dinamarca. ¿Verdadero o falso? ¿Hay profes de lengua? Falso. Dice falso. Indique si el enunciado que está a continuación es correcto o incorrecto. Durante el terremoto pasado, ahí hay un problema de redacción que hay que tener cuidado, ¿sí? No puede decirle hubieron, porque de pronto un estudiante ahí medio pilas le dice, profe, ahí hay una incorrección, el verbo haber solamente se conjuga en singular. Y hay estudiantes que pueden ser muy tinosos y otros que no son tanto. Entonces hay que plantearlo cuidadosamente. Durante el terremoto pasado hubo muchas personas que se desmayaron. Indique si los... La primera es verdadera. La primera es verdadera, ya corregimos. Indique si los enunciados que están al pie de esta pregunta corresponden a opiniones o corresponden a hechos. Porque recuerde que el ítem se llama de doble alternativa y se puede plantear de esta manera. El problema es que en la plataforma no. Las hormigas son insectos himenópteros, opinión o hecho. Opinión, no. Las mujeres no deberían estudiar carreras de ingeniería, opinión o hecho. Opinión, y lo anterior hecho. La otra entonces no sería opinión. Vamos con los ítems de completación o respuesta breve. Estos tienen, por la experiencia que nos ha ido dando la aplicación de este tipo de pruebas en la plataforma, no les gusta mucho a los estudiantes por la corrección. Ellos deben colocar la respuesta tal cual está, sin errores, porque si el profe solo colocó una de las opciones, a pesar de que el contenido en como respuesta está bien, pero puede ser que el profe no separó las opciones con comas y ellos pusieron comas. Por las comas es 0. Se responde mediante una palabra, frase, número o símbolo. En este tipo de reactivo se presenta un enunciado incompleto con espacios en blanco. Se recomienda minimizar el uso de este tipo de ítem, ojo, por ser solamente del nivel 1 de conocimiento, según las revisiones de la taxonomía de Bloom.
Se recomienda. Vamos a ver, a esto se refiere, ¿no? En el conocimiento, el sujeto es capaz solamente de recordar la información, esto es la taxonomía de Bloom. Recordar la información anteriormente aprendida y se formulan, reconoce informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, de una forma aproximada o como aprendido. ¿Qué verbos se pueden utilizar? Se pueden utilizar escribir, describir, enumerar, etiquetar, reproducir, seleccionar, hacer listas, hacer carteles, nombrar, decidir, definir. Ejemplo. Menciona el nombre de un elemento químico metálico que se encuentra de manera natural en estado líquido. Mercurio. Estos reactivos se basan en una pregunta directa que el estudiante deberá responder con una cantidad mínima de palabras, un vocablo, una frase corta, un número o un símbolo. ¿Quién escribió la obra Los Angurimas? Aló. José de la Cuadra. No dejar mucho espacio en blanco porque las oraciones pierden el sentido y la unidad dificultando la comprensión. Las palabras que el alumno debe colocar no deben constituir frases muy largas, por eso incluso la plataforma da ciertas recomendaciones. En las frases incompletas las oraciones deben ser aseverativas. ¿Qué significa que deben ser aseverativas? Pueden ser afirmativas o negativas. Iniciativas afirmativas, correcto. No debe usarse datos innecesarios porque esto, en lugar de ayudar, tiende a confundir. Estas recomendaciones se dan para lo que es de lápiz y papel, ¿no? El segmento de una recta comprendido entre el centro y el punto medio de uno de los lados del polígono se denomina, profes de matemática. ¿Algún matemático, por favor? Se han caído. Fíjese, cuando formula usted así, es conocimiento de la terminología. La duración del ciclo lunar es de 28 días. Conocimiento de hechos específicos. ¿Cuál será el gasto de una lámpara de 75 vatios que permaneció encendida durante 10 horas, siendo que el kilovatio hora cuesta $10? Y hemos tratado de ir ejemplificando en varias de las disciplinas, ¿no? Porque me decían que tenemos de todas las carreras. $750, aplicación de principios y resolución de problemas. Pablo, una pregunta. ¿Cuál? De ley, para la pregunta anterior o el reactivo anterior se necesita de ley un documento aparte, ¿no es cierto? En la tercera. Sí, ¿cuál será el gasto de una lámpara de 75 vatios? Claro, Se necesita. Claro, necesitas hacer el cálculo. ¿Y cómo se haría en este caso de una prueba? Recuerda que incluso en el examen transformar les permiten tener una hoja donde realizar los cálculos. Incluso en el examen transformar. Lo que no pueden es compartirse la hoja, ¿no? Y cuando el transformar o el examen estaba antes del transformar, se lo hacía en las instituciones educativas, había un estricto control
Hoy con el transformar en línea, eso es una maravilla. Ahí no tienen solamente la hoja, tienen ayudas, memorias de varios tipos. Pero sí requiere aquello. Estos son otros ejemplos. Veamos algo de química y biología. ¿Cómo se llaman las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo y que tienen carga eléctrica positiva? Compañero José Luis. Protones, profe. Protones, perfecto. ¿Cuál es el nombre de las partículas subatómicas que no poseen carga eléctrica? Neutrones. Neutrones. Ahí, vea, de esa carrera sí hemos tenido estudiantes. Un átomo tiene 12 protones, 13 neutrones y 12 electrones. ¿Cuál es el número atómico? Los señores de biología, de física. De acuerdo al número de Avogadro, ¿cuántos átomos en un mol de aluminio? Ahí está el cálculo. Y pasamos a los reactivos de selección múltiple. Estos les encanta, pero aquí hay que trabajar con unos distractores para que no funcione la simple adivinación, ¿no? Consiste en un planteamiento expresado de modo directo, de manera incompleta, acompañados de posibles soluciones para responder dicho planteamiento y de cuál es la correcta, y el resto son distractores. Aquí le suelen hacer la siguiente, dice, profe, en la columna A, cuando hace de papel y lápiz, porque en la plataforma no hay cómo hacer así, dice, en la columna A hay 4 elementos, pero en la columna B, profe, hay 6. Haciendo relación 1 a 1 me sobran 2. Es que estos 2 que sobran son distractores. Los distractores pueden ser palabras, frases, símbolos, números, 3, 4 o 5. Veamos los ejemplos, ¿no? Las siguientes preguntas presentan 4 alternativas de solución. Subraye la que considere correcta. La transferencia de uno o más electrones de un átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo puede producir una unión conocida como. Quienes me ayudaron con los ejemplos creo que nos han mandado de un nivel de complejidad muy alto. Enlace iónico. ¿Cuál es el significado de la palabra en negrita de la expresión siguiente? Este expositor constantemente hace digresiones en su discurso. Ay, ay, ay. Asuntos ajenos al tema que se está tratando. ¿Cuál es la utilidad de calcular la prueba de ácido a los estados financieros de una empresa? ¿Hay alguien de contabilidad? No debe haber, ¿no es cierto? Entonces quitémosle esta de aquí. Es un ejemplo de óxido metálico. A, B, C, D. Algo está pasando. ¿Cuál fue el factor que más contribuyó a la cesación total de la Segunda Guerra Mundial?
Fíjese cómo la respuesta no puede, en la mayoría de los casos, no puede ser dada simplemente recordando. Hay que poner en juego procesos de pensamiento. Por eso es que, utilizando términos muy coloquiales, a la hora de elaborar el ítem, hay que pensar. ¿Respuesta? Por ahí escuché la A. La B. La B. Perfecto. Algo debe ser causa de que todavía no almuerzan. ¿A qué tipo de párrafo corresponde el siguiente? A, B, C, D. La A, expositivo. Por ahí alguien sacó la cara, ¿será de lengua? Claro. ¿Quién era? Bueno. Las características del texto científico son, y esta manera de presentarlo, mis amigos, esto va dentro de la pregunta, ¿no? Y dentro de las opciones van a ir estas combinaciones. Literal B. ¿Y es cómo se le trabaja? B. ¿Cuál? Literal B. Literal B. Perfecto. Perfecto. La siguiente pregunta presenta 4 alternativas de solución. Pinte el literal que corresponda a la respuesta correcta. En el siguiente fragmento de uno de los diálogos de Platón, Menón pregunta a Sócrates, pero ¿cómo vas a buscar, Sócrates, una cosa de la que de ninguna manera sabes lo que es? Entre tantas cuestiones desconocidas, ¿qué punto concreto propondrás para tu investigación? Y suponiendo que casualmente des con el aspecto acertado, ¿en qué lo vas a reconocer dado que no lo conoces? Aquí se aborda un tema que corresponde al área de... Sigo pensando que los compañeros que me ayudaron con las preguntas me han mandado solo las de alto grado de... La C tal vez. La La A, no, es la epistemología. Subraye la respuesta correcta. En la tabla periódica, ¿cuál es el criterio que se ha tomado para clasificar los elementos químicos? Por ahí escuché, creo, la A. Su número atómico, bueno. La definición que me... Ojo, esta es interesantísima forma de presentar el ítem, ¿no? La definición que mejor expresa lo que es una célula. ¿Ah? Profe, lo que tiene que hacer estos talleres después de garantizar que los asistentes hayan almorzado. La D. ¿Cuál es? La B. La B. No ha sido. La unidad de organización de los seres vivos que consta de membrana, citoplasma y núcleo. Algo pasa. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor lo que es un golfo? Pero lo ideal de esto no es las respuestas, mis amigos. Lo ideal es cómo formulamos los enunciados en los ítems de selección múltiple. Ahí está el kit. Ahí está lo importante de haber planteado los ejercicios.
el objetivo de esta conversación con ustedes no era hacerles una evaluación, sino que ustedes observen cómo se formulan, cómo se deben plantear los enunciados en las preguntas, en los ítems, en los reactivos de selección múltiple. ¿Para qué? Para garantizar que los alumnos, al momento de resolver los ejercicios, utilicen habilidades de pensamiento superior, no solamente la memoria. Esa es la idea. No era hacer un diagnóstico. Gran porción de Márquez interna en la Tierra entre dos cabos. Aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Podré responder si yo me aprendí de memoria? Jóvenes, ¿bastará habernos aprendido de memoria o debemos saber? Se debe comprender bien el tema. Se debe saber. Y otro de los problemas, mis amigos, está en que hay que trabajar, ojo, nunca aplique un ítem que previamente no haya entrenado con sus estudiantes. Eso no es recomendable porque le va a ir mal. Y una de las dificultades que van a encontrarse ustedes con sus chicos es que sus estudiantes no tienen muy desarrolladas las estrategias de comprensión lectora. Entonces hay que tenerles paciencia. Recuerde que la vaca y el toro, antes de ser tales, fueron terneros. No se olviden ustedes que hoy van a ser docentes, pero también requirieron de la ayuda de sus docentes. No se les vaya a olvidar, ¿sí? Cuando un autobús inicia bruscamente la marcha, tanto los pasajeros como los bultos son impulsados hacia atrás. Mientras lo hace con más brusquedad, mayor es el impulso, a tal punto que son frecuentes las caídas entre aquellos que viajan de pie. Marca con un círculo el principio que determina este fenómeno: inercia, aceleración, fricción, rozamiento. Inercia. Se da cuenta cómo la redacción del caso despierta un desafío para el estudiante. Esa es la habilidad que como evaluador usted debe desarrollar. Este documento le haremos llegar tal cual está al compañero José Luis Casares para que les pueda entregar a cada uno de estos y les pueda servir, ¿no? Tomen lo que les puede servir y efectivamente es la A. ¿Cuál es la herramienta que permite publicar información en Internet? José Luis no juega. La de Blogger. ¿Cuál? Blogger, la de. Ajá, perfecto. La figura literaria que consiste en la exageración de la realidad se denomina hipérbole. Esa sin duda. Perfecto. ¿Y la que consiste en la personificación de los seres inanimados? La prosopopeya. Prosopopeya, perfecto. Un ejemplo más. Si F es la fuerza que ejerce la piedra sobre el resorte que cuelga del techo, entonces, de acuerdo con la tercera ley de Newton, la fuerza de reacción correspondiente es la que ejerce. Le ponemos un dibujito. Ya. Por cuestión de tiempo vamos a darle un ejemplito más. De los siguientes estudiantes, ¿quién está realizando una labor más cercana a la que efectúa un biólogo? La idea, como les digo, no era hacer una evaluación ni un diagnóstico de ninguna manera. Era que usted se fije cómo se debe ir variando la formulación del ítem.
Esa era la idea. Déjenme avanzar un poquito porque me queda un par de minutos. Porque recuerde que no empezamos a la hora exacta, ¿no? Déjenme dejar de compartir. La presentación se cansó igual que los asistentes del taller, creo. Me va a dar un minutito. Entonces, como les decía, estas diapositivas que han sido preparadas con el aporte de compañeros, porque yo de lo que sé solamente es de lengua, y cuando eso sucede resulta conflictivo, ¿no? A ver, la tenemos aquí. Ok. Quiero cerrar con algo que les va a resultar interesante y es la de jerarquización. La deben haber usado alguna vez, la de emparejamiento también, y les va a quedar todos estos materiales para que lo pueda revisar, pero quiero ver esta. Con esta termino. Esta. Vuelvo a compartir. ¿Me confirma si visualiza? Aún no se está cargando. Se está cargando, profe. Ya. Ya llegó. Ya está. ¿Ya? Sí. Ok. Este tipo de ítem, mis amigos, que es parte de la prueba de base estructurada, no es muy frecuente que los docentes lo utilicemos. Me voy a saltar la teoría porque usted la puede revisar luego. Consiste en lo siguiente. Esta requiere de mayor tiempo para la preparación del ítem. El reactivo se llama de análisis de relaciones. Instrucciones. Lea detenidamente los siguientes enunciados. Entonces, usted va a plantear, un enunciado se llama proposición y el otro enunciado se llama razón. Frente al tema que usted trabajó en clase, usted debe definir la proposición y la razón y debe establecer luego relación entre proposición y razón para presentar las opciones de respuesta. Observe lo siguiente. Proposición. Los formatos propuestos por la Autoridad Nacional de Educación para la Planificación Microcurricular son referenciales. Hemos tratado de colocar una pregunta, como sabía que en el auditorio íbamos a tener docentes de varias carreras, una pregunta que sea general, ¿no? Los formatos propuestos por la Autoridad Educativa Nacional, es decir, el Ministerio, para la planificación microcurricular son referenciales. Eso dice el enunciado de la proposición. El enunciado de la razón establece, están determinados de acuerdo con los lineamientos previstos por cada institución educativa en la PCI. Son de uso interno, por tanto, las instituciones educativas pueden crear sus formatos tomándolo siempre que tomen en cuenta los elementos esenciales. Esta parte redacta el docente, tanto el enunciado de la proposición, el enunciado de la razón, y comienza a establecer relaciones entre ellas y le dice, 1. Primera opción de respuesta. La proposición y la razón son verdaderas, pero la razón no explica la proposición. La proposición es cierta, pero la razón es falsa.
La proposición y la razón son verdaderas, además la razón explica la proposición y la proposición es falsa, pero la razón es verdadera. Tanto la proposición como la razón son falsas. Dígame cómo el estudiante responde solamente haciendo uso de la memoria y la respuesta es imposible. ¿Qué necesita aquí como habilidades para poder responder? Análisis, síntesis. ¿Cuál es la respuesta? Un valiente o una valiente. Ojo. Pero a usted no se le ocurra hacer en la evaluación de la, plantear en la evaluación de la unidad, plantear en la evaluación de la unidad este ítem si es que usted previamente no les entrenó a sus estudiantes. Porque de pronto se luce con su director de carrera, se luce con el compañero docente que está coordinando, pero con sus estudiantes no se va a lucir. Los resultados van a ser malos. Nunca aplique un ítem en la evaluación sin que sus estudiantes hayan sido entrenados. Los resultados son totalmente negativos. Y por ahí escuché la respuesta. Me parece que fue Víctor Hugo. Sí, la tercera. La tercera. Y es correcto. Hagamos un ejercicio más. Pero este ya es para profes de matemática. Tengan la bondad algún profe de matemática que quiera resolver el ejercicio. ¿Alguno de los chicos de matemática? No hay un valiente por ahí. Generalmente las damas tienen la iniciativa. ¿Alguna señorita? Lea detenidamente los siguientes enunciados, proposición y razón, relaciónelos y de las opciones presentadas, subraye la que usted considere correcta. Proposición. Si un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, entonces sus otros dos ángulos internos son agudos. De todo triángulo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Respuestas. No importa que no tengan la respuesta. ¿Qué les parece la formulación de este tipo de preguntas previo entrenamiento con nuestros estudiantes? Por las habilidades de pensamiento que implican, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Podremos, no podremos? ¿Ayudarán a mejorar la calidad del aprendizaje y los logros obtenidos o no contribuirán? Yo creo que Claro sí, que sí. porque les estamos ayudando a pensar, no Perfecto. detenidamente a buscar la respuesta correcta, sino a que ellos mismos la generen por medio del razonamiento. Me parece, vuelvo a hablar la niña que estaba hablando. Sí, Es Vivian Quilumba de Lengua, dice. Ok. Gracias a la respuesta de la señorita Quilumba, les voy a obsequiar un documento para que ustedes lo analicen. Lo trabajé en los días de vacaciones. Yo me aburro sin hacer nada. Preparamos un documento que se llama Rutinas de Pensamiento. ¿Sí? Le voy a hacer llegar al compañero José Luis Casares para que sea entregado de manera gratuita a todos los alumnos y a todos los compañeros
porque justamente el propósito es desarrollar procesos de pensamiento, ¿sí? Que no solamente sea la mera memorización. Y esas rutinas de pensamiento para dar clases les va a caer como anillo al dedo. Es un documento que tiene aproximadamente 50 páginas. Está hecho en tablita de Word, y estamos tratando de convertirlo en un libro, relacionándole, esto es la parte práctica, lo vamos a relacionar con pensamiento profundo para publicarlo en los próximos meses. Estaremos publicándolo previo al registro en lo que antes se llamaba el IEPI, que hoy tiene un nombre diferente. Esas rutinas de pensamiento van a ayudarle a mejorar sus clases y también a ayudarles a los estudiantes a razonar, que eso es la idea. Esto se utiliza en los Estados Unidos desde hace 30 años. Incluso yo me enteré recién en un diálogo con unos amigos para trabajar sobre los proyectos interdisciplinarios. Me reuní en un Zoom con un compañero profesor de ECA. Me dice, Pablo, el ministerio está proponiendo ahora las rutinas de pensamiento. Le digo, ¿y eso qué es? Este es un documento interesantísimo. Yo tengo las diapositivas y me mandó unas diapositivas del ministerio, son 11. Y me enamoré del tema y me puse a indagar. Y tuvimos que hacer algunas gestiones para... Hay un sitio en internet que usted aporta con documentos producidos y le permiten leer el libro en línea. No le permiten descargar. Pude tener acceso al libro de estos investigadores norteamericanos, y a partir de la lectura fuimos procesando la información y sacamos como producto un manual de rutinas de pensamiento. Y le vamos a hacer llegar, por la respuesta dada por la compañera, que en realidad esa es la verdad. Fíjese, vamos a plantear un ejercicio 4 para profes de lengua. Dice, lea detenidamente los siguientes enunciados, proposición y razón. Relaciónelos y de las opciones presentadas, subraye la que usted considere correcta. Proposición. El cuarteto y la octava real son estrofas parisílabas. Razón. Las dos estrofas tienen rima, consonante y versos con desigual número de sílabas. Opciones de respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Con esto cerramos. Y cerramos porque tengo clase a las 2 de la tarde. No, hoy es viernes a las 3 de la tarde. A ver. Estimado Pablito. Alguien que se anime a dar la respuesta, ya terminamos, amigo. Ya. No puede ser. Tenía cifradas mis esperanzas en los colegas de lengua. La razón es falsa. Que hace rato que ya no topamos esos temas. Dice, hace rato que no topamos los temas, pero esos temas están en los colegios. Por eso. Pero se han caído del currículo de la universidad, ese es el problema. Eso debería de ser parte de lo Señor. que es la carrera dentro de nuestra... La razón es falsa. Nuestra escuela. Estas bases, ¿cómo hago análisis literario? Listo. Explicación rapidita. El cuarteto y la octava real son estrofas parisílabas, sí. Porque son estrofas parisílabas, porque son estrofas que tienen igual número de sílabas. Pero aquí me dice
¿Las dos estrofas tienen rima consonante? Sí. ¿Y versos con desigual número de sílabas? Es falsa. Cada sílaba debe tener igual número de sílabas, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La Las 2. dos. Perfecto. Fíjese cómo el nivel de razonamiento es diferente a decirle que es un cuarteto y darle opciones y que es una octava real y darle opciones. Acá tiene que aplicar lo que sabe. Y cerramos con el mensaje que había preparado para ustedes, ¿no? Antes de que me despidan, me despido yo solito. Dice el ejercicio así. La docencia, mis queridos colegas, es la única profesión que inspira y que crea a todos los demás. Siéntete orgulloso de ser docente. Es la mejor profesión del mundo. Es dura, sacrificada, ¿sí? Para poderles preparar este material, hoy día lo pulimos 3 de la mañana hasta las 7:30 más o menos. Pero lo hacemos con placer, nos gusta. Y más aún cuando el pedido es hecho por un amigo, ¿no? Al que no se le puede decir no. Porque cuando uno ha necesitado también ayuda, recuerdo que alguna vez estando en nivelación tenía que hacer una tabla en Excel y para Excel soy malazo, ¿sí? Vea, amigo José Luis, era para el convenio que tenía la facultad con la CENESID y nos pedían un montón de información y no sabía cómo sacar eso. José Luis, ya, pana, ya te doy haciendo. Perfecto. Presenté mi informe. Ser maestro puede ser fantástico, divertido, bonito, importante, trascendente. Colegas, cuando vayan a las aulas, pero ya desde el otro lado, desde el lado de los docentes, no lo conviertas en aburrimiento, rutina, tristeza, muerte. Maestro, no olvides que una institución educativa no es un lugar donde competir. Es ante todo un micromundo en el que sin vencedores ni vencidos se aprende a vivir en libertad, respeto y responsabilidad, y donde el maestro debe meterse en el alma de sus estudiantes para que pueda pensar, sentir y soñar como ellos lo hacen. Ellos llegan a las aulas llenos de ilusiones. No mate esas ilusiones. Incentíveles a seguir adelante. Vivimos tiempos difíciles, ¿sí? Hoy tengo dentro de una de mis estudiantes a una niña con discapacidad auditiva del 90%. Y nunca he tenido un caso similar. Nos está tocando reinventarnos para que todo lo que yo trataba en teoría sobre las adaptaciones curriculares cuando enseñaba currículo en lengua, hoy lo tengo que poner en práctica. Tengo que adaptarme a trabajar con una intérprete, ¿sí? Y la alumna. Es reinventar nuestro quehacer en el aula. Es difícil, pero lo vamos a lograr. Agradezco su participación. No piensen que la idea era venirles a evaluar para nada. Era venirles a presentar una propuesta de cómo deben plantear este tipo de ítems y el documento les servirá para realizar los ejercicios prácticos en plataforma en el aula virtual con la ayuda de los dos expertos, Stalin Casares y José Luis. Harán lo que Stalin hizo, ¿no? Más directamente conozco más el trabajo en ese aspecto de Stalin. Generó unos videos que a mí me salvaron la campana. Antes de la pandemia yo no sabía trabajar en el aula virtual. Nunca tuve aula virtual, de hecho, pero la pandemia nos obligó a aprender. Y tuvimos ahí el asesoramiento en algún momento de Stalin con sus videos tutoriales muy pequeñitos,
y de resolver inquietudes de José Luis, ¿cómo se hace esto? Ellos son los expertos y tienen ustedes la ventaja de recibir la aplicación de lo que hemos visto esto hoy día en aula con dos realmente expertos en aulas virtuales. Les agradezco por el interés, espero que lo poco que hemos podido compartir sea de utilidad. Gracias por su participación, por su atención, y ese es mi correo electrónico, donde si usted escribe siempre tendrá una respuesta. Ha sido un gusto. Muchas gracias, mi estimado Pablito, ¿no? Creo que todo el personal, todos los integrantes de esta sesión estamos muy agradecidos. Creo que esto nos ayuda para ir mejorando al proceso educativo, que ese es el objetivo como maestros y futuros maestros. Todo lo que se ve, se lee, creo que se aprende, ¿no? Eso le queda claro que a un maestro siempre hay que estarse formando, siempre hay que estarse capacitando y no quedarse ahí, ¿no? A nombre de todos, mi estimado Pablo, nuevamente muchas gracias